Un poco de historia del pensamiento económico. Supongo que les daré un poco de contexto sobre la economía de la falla del mercado. Aquellos de ustedes que han tomado economía saben que leyeron los capítulos de un libro de texto sobre externalidades, bienes públicos, monopolios, todos los ejemplos estándar de fallas del mercado, y hubo una gran cantidad de literatura que surgió y era relativamente nueva, y luego, en el esquema de las cosas, realmente comenzó en los años 1930 y 1940, porque fue cuando los llamados el modelo de competencia perfecta se desarrolló. Antes de eso, casi todos los que escribieron algo sobre economía y competencia y en la industria siguieron en gran medida lo que los austríacos decían sobre la competencia como un proceso dinámico de rivalidad y emprendimiento, una especie de ideas de sentido común sobre qué es la competencia. Implica reducción de precios, diferenciación de productos y fusiones, y los mercados son constantemente dinámicos y las empresas cambian constantemente, cambian tácticas, cambian estrategias, cambian productos, cambian precios para ver qué funciona mejor, de modo que el mercado evoluciona para decirnos qué funciona mejor, y así es como funcionan las empresas. Descubre que funciona mejor, sabes qué precio cobrar, etc. Pero entonces, en esta especie de cruzada para crear una ciencia económica y la matematización de la economía, decidí que las viejas formas de pensar sobre los mercados eran inadecuadas, necesitábamos una nueva teoría, así que desarrollaron la teoría de la competencia perfecta y, como dije en el esquema de las cosas, es relativamente reciente, ya sabes, tiene 80 o 90 años, y en lo que respecta a eso y en términos de la historia del pensamiento económico, Peter Klein probablemente habló sobre algo de esto, pero ya sabes, la nueva definición de la competencia implicaba una serie de suposiciones sobre cómo sería un mercado perfecto. Productos homogéneos, precios homogéneos, muchas empresas y entrada y salida sin costes. También había información perfecta. Es simplemente lo llamaré omnisciencia, así que, de repente, los mercados. No cambió en los mercados de la década de 1930, Marcus, ya sabes, ellos ayudaron a los altibajos normales de los mercados o la década de 1940, pero de repente productos homogéneos, ya sabes, sí. Los New England Patriots adoptan una defensa ligeramente diferente a la de Atlanta Halcones, o eso es diferenciación de productos. Ese es un mercado imperfecto en el fútbol profesional, o ya sabes, elige tu industria, tienes una venta. Bueno, eso no es homogéneo, ya no estás cobrando el mismo precio que todos los demás. Eso es una falla del mercado. Entrada y salida sin costo. Bueno, eso garantiza que los precios se mantendrán así. En este mismo nivel sabes que el precio es igual al mínimo del costo promedio, porque si aumentas tu precio un centavo, 10.000 empresas entrarán inmediatamente sin costo y bajarán el precio ese centavo, y luego, por supuesto, eres omnisciente y sabes exactamente cómo producir la combinación minimizadora de costos de insumos y todo lo demás. Los consumidores saben exactamente lo que quieren, y como dijo Friedrich Hayek, y es un famoso ensayo, el significado de la competencia que está en línea, dijeron que bajo una competencia perfecta no hay competencia, así que son bastante, pero así la profesión económica que tomó esto en serio lo tomó en serio e hizo recomendación tras recomendación para la regulación gubernamental de todo tipo para lidiar con este problema que de repente existía y que los economistas no creían que existiera, ya saben, por muchas generaciones antes de eso. Y lo que pasa es que la rúbrica que va debajo es la falacia del nirvana, cerca la falacia del vana y la
Falacia del nirvana es una frase que fue acuñada probablemente por un economista llamado Harold M. Disipo LMSZTZ. Escribió un artículo en el Journal of Law and Economics en 1969. Creo que se llamaba Información y Eficiencia. Otro punto de vista de lo encontré en línea en algún momento, así que está en línea en algún lugar. Harold M. sí estaba en un debate en ese momento en las revistas con Kenneth Arrow, quien era un economista ganador del premio Nobel y un famoso teórico de fallas del mercado, y la razón por la que usó esta frase, falacia del nirvana, para decir que cuáles son los métodos de análisis de estas profesiones económicas dominantes, así como para establecer este ideal utópico y real e inalcanzable llamado competencia perfecta, y luego compararlo con el mundo real. Y luego anunciar que el mundo real es un fracaso y ese gobierno perfecto debe intervenir y resolver perfectamente el problema del fracaso del mercado de alguna manera. Y por eso hay una especie de doble deshonestidad. Uno es que es un argumento totalmente falaces. Se establece un argumento falaces, se establece una competencia perfecta y se mira alrededor del mundo. Y digo, yo no veo la perfección ahí afuera, y luego la segunda parte es, pero estoy mirando a Washington DC a la distancia y veo la perfección. Veo el nirvana, veo políticos y burócratas y ellos resolverán perfectamente el problema, y eso es y ese es básicamente el método de análisis de la teoría de fallas del mercado. Y sabes, cuando recién salía de la escuela de posgrado, cuando salí de la escuela de posgrado comencé mi carrera. Recuerdo tener un colega en George Mason que es muy prolífico y publica como un loco en todas esas revistas altamente matemáticas, porque su disertación era un gran modelo matemático de falla del mercado, y él simplemente agregaba otra suposición ligeramente diferente. Esta es una suposición diferente, y luego repetía todas las matemáticas nuevamente, y él, consígalo, otro artículo en la Revista Internacional de Comercio Internacional o algo así, y él era como una docena al año así. Y entonces, si miras la literatura, piensas, oh, Dios mío, los mercados están podridos, el fracaso está en todas partes, pero y por eso fue que, y por eso, de paso, surgió todo el campo de la elección pública. Digamos, espere un minuto, los gobiernos no son perfectos, y prácticamente lo aceptaron. Dijeron sí, dijeron que incluso si acepta toda esta literatura sobre fallas del mercado, entonces no puede asumir que el gobierno mejorará el problema. Podría empeorarlo, pero eso es algo así. Me estoy alejando un poco de mi tema. Y lo que escribí aquí es lo que es la falacia del nirvana. Y lo que escribí aquí es cómo hacer que los mercados fallen, entre comillas, o cómo declarar que los mercados están fallando. Falacia del nirvana. Paso 1. Ignorar el hecho de que los mercados sean dinámicos, así que si hay algún tipo de problema o asunto y no te gusta cómo están funcionando los mercados, dales tiempo. Sí, los mercados no son estáticos, cambian con el tiempo, y voy a hablar de eso un poco más de detalle. Sí, también ignoras el espíritu emprendedor, porque si hay un problema percibido en el mercado, sabes que la mayoría de las veces alguien puede ganar dinero al resolver el problema. Los seres humanos son solucionadores de problemas, eso es lo que hacen los emprendedores, y entonces tú, pero tienes que ignorar el espíritu emprendedor para garantizar que los mercados fallen en todas partes, y también hay que ignorar la realidad. Muchas de estas teorías sobre fallas del mercado que han llegado a los libros de texto son teorías, y se las asume como verdaderas porque son teorías, y esto es especialmente cierto en el caso de los segmentos hipermatemáticos de la profesión económica, de lugares como el MIT, Harvard, Princeton y escuelas como esas, donde tienen modelos matemáticos extraordinariamente elaborados y luego ni una sola estadística o un poco de historia o algo. Simplemente asumieron que, desde el modelo matemático, resolvieron el modelo matemático y obtuvieron una condición de equilibrio, que esa es la
verdad de Dios y eso no siempre es verdad, eso no siempre es verdad acerca de estos modelos. Puedo recordar que antes en mi carrera escribí un libro completo con secciones de un libro sobre el fenómeno de que el hecho de que en el Congreso, algo así como entre el 90 y el 95% de todos los titulares han sido reelegidos durante los últimos 60 años, eso es un hecho cierto. Bien, estuve en una reunión de la Sociedad de Elección Pública y un politólogo matemático estaba allí y tenía este modelo matemático de aspecto muy impresionante sobre la conclusión de era que los titulares nunca serían reelegidos. El gobierno era perfectamente competitivo y él se estaba riendo de mí cuando vomité. Estos dos hicieron las estadísticas reales, él se estaba riendo de eso. ¿Y sabes en qué planeta vivo? ¿Sabes qué tienes? Una elección realidad y BS, o elegiré la BS que sea mejor para mi carrera para elegir la BS. Así que ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, un ejemplo, te daré un ejemplo rápido, la falacia del nirvana en la microeconomía que solía existir, no tanto. Mucho más, sí, está ahí, así que este es John a través del viejo diagrama de monopolio de los libros de texto en costo marginal. Ya sabes, el modelo de monopolio dice que el monopolista graficará el ingreso marginal y el costo marginal equivalentes para producir QM a cargo PM como un precio, mientras que este sería el precio competitivo y este sería el control de calidad de la producción competitiva. Porque la curva de costo marginal sería la curva de oferta y aquí está la demanda. Aquí, y eso sería el precio, y por eso durante años hubo economistas criticando la innovación de productos y la investigación y el desarrollo y instando a una mayor regulación y control gubernamental de la primera idea y la innovación porque pensaban que estaba llevando al monopolio. Yo era un poco de ese tipo de pensamiento, lo que llevó a la demanda de Antitrust contra Microsoft hace unos 15 años, pero el argumento que estaban haciendo era que si inventas un nuevo producto, estás definición, estás creando un monopolio al menos temporalmente antes de que alguien llegue allí y por lo tanto estás restringiendo la producción y por lo tanto el análisis estándar era que, aunque deberíamos tener cuidado con esto, están creando monopolios porque se dice que la restricción de la producción es esta cantidad aquí, ya sabes, un mercado perfectamente competitivo si todos tuvieran la misma idea al mismo tiempo, entonces el mercado eagle de equilibrio sería QC aquí mismo, pero no lo hicieron, tú tuviste la idea y ahora eres un monopolista y estás produciendo QM y por lo tanto, tal vez deberíamos obligar a Microsoft a compartirlo. Ese sería el código para Windows. Esa fue una propuesta que hizo el gobierno cuando estaban demandando a Microsoft. Incluso lo publicó, o tal vez deberíamos obligar a Coca-Cola a publicarlo. La receta de Coca-Cola o la receta de Kentucky Fried Chicken. Sabes que es injusto que el coronel Sanders acapare toda la receta de pollo, pero que Harold M. dijo, y lo que todavía se dice es que la comparación adecuada es el mundo actual, que es cero, con el mundo actual después de su invención, que es QM, por lo que al inventar el producto, en realidad ha aumentado la producción, producción restringida porque, por supuesto, si comparas el equilibrio perfectamente competitivo de Nirvana con algo menos bueno, sí, lo denunciaste como un fracaso, pero la comparación real es lo que tenemos hoy versus lo que tendremos mañana después de que tu invención llegue al mercado. Esa es la verdadera comparación real y por lo tanto, ya sabes que hay que dejar de lado el hecho de que toda la idea de la restricción de la producción es algo malo, como señala Murray Rothbard en Man Economy y afirma que incluso suponiendo que una industria restrinja la producción de esta manera, todos esos recursos no desaparecen, sino que se ponen a trabajar en otro lugar, por lo que habrá una expansión de la producción en otro lugar.
Por lo que no se puede decir que ha habido una restricción de la producción en un sentido global. Debido a que la economía es fluida y dinámica, ese es un ejemplo de la falacia del nirvana, y lo que pensé que haría es darles una charla sobre algunos aspectos económicos, literatura sobre fallas del mercado, pero creo que ilustra lo que acabo de decir, ilustra cómo declarar que los mercados están fallando, y lo pondré de nuevo en pantalla ahora mediante una combinación de todas estas cosas, la falacia del nirvana. Ignorar el hecho de que los mercados son dinámicos, ignorar el espíritu emprendedor. Ignorando la realidad. Bueno, un ejemplo es un artículo de Ronald Coase, que ganó el Premio Nobel de Economía y hace años nunca fue considerado un economista austriaco, aunque gran parte de su investigación estuvo presente durante mucho tiempo. He leído artículos de Ronald Coase, que publicó en la década de 1930 y hace 10 años todavía seguía publicando los artículos y, poco antes de morir, creo que vivió hasta los 105 años o algo así, vivió una vida larga y buena y habría sido coherente con mucha investigación en Austria. Kahneman habría sido, estoy bastante seguro, bien recibido en la revista trimestral Journal of Austrian Economics. Algunas de las cosas que escribió fue editor de la revista Journal of Laban Economics. Durante muchos años, de todos modos, asumió esta idea de que en todos los libros de texto durante muchos años, cuando llegan a la sección sobre el problema del oportunista en el problema de los bienes públicos, es hora de nombrar un ejemplo. Nombrarían el faro. Hay un ejemplo bueno, tiene que ser un ejemplo. Esto es lo que dijo Paul Samuelson en su famoso libro de texto Toma nuestro justo anterior de un faro para advertir contra las rocas en el barco, advirtiendo a los barcos contra las rocas en la bahía. Suez ayuda a todos a la vista, pero un hombre de negocios no podría construirlo para obtener ganancias, ya que no puede reclamar el precio de cada usuario. Es ciertamente un tipo de actividad que los gobiernos emprenderían naturalmente, así que él continúa y da una explicación mucho más detallada de por qué este es un ejemplo clásico del problema del polizón, que no se puede. Cobraremos al próximo barco que llegue al puerto por la luz una vez que la luz sea proporcionada a través del próximo barco que llegue. Simplemente nos aprovecharemos de quien pagó por las luces y, por lo tanto, por adelantado nunca podremos lograr que los comerciantes y los transportistas paguen para un faro. Debido al problema del oportunismo, todos estarían motivados a navegar. Dejen que George lo haga, dejen que el otro. El tipo paga y yo no voy a pagar, y si todo el mundo piensa de esa manera, entonces termina sin obtener el llamado bien público proporcionado. El clásico problema del polizón. Bueno, Coase hizo algo, ya sabes, cita a Paul Samuelson, ya sabes, el gran Paul Samuelson. Creo que Samuelson ganó el primer premio Nobel de Economía. Cita a Arthur Buchow. Ya sabes, su nombre también está asociado con la teoría de las externalidades. Y otros economistas famosos en la historia del pensamiento económico dicen lo mismo. Y ninguno. Uno de estos grandes eruditos hizo lo que hizo Costa. Coase se levantó de su trasero y de su silla giratoria en la oficina de su facultad y fueron a la biblioteca. Imagínense que un teórico económico va a la biblioteca y lee algunos libros sobre faros. ¿Saben qué cosa más pedestre para un doctor en filosofía leer libros? Y aquí que estudió el sistema de faros británico y descubrió que durante muchas generaciones había habido faros financiados con fondos privados, de modo que la industria naviera no era tan estúpida después de todo. Todo como pensaba Paul Samuelson, ya sabes, es algo así. ¿Cómo? Sí, no les voy a contar toda la historia, así que hizo este gran estudio con citas extensas y todo eso, pero descubrió que existía. Está bien, ahí está la historia. Contada por las teorías de fallas del mercado, no lo hicieron.
realidad de masas y luego concluye diciendo que la pregunta sigue siendo cómo es. Que estos grandes hombres en sus escritos económicos han sido llevados a hacer declaraciones sobre faros que nos llevan a equivocarnos respecto de los hechos cuyo significado han pensado de manera concreta y no está del todo claro, y que en la medida que implican una conclusión política son muy probablemente erróneas. Quiero decir que continúa diciendo que la explicación es que estas referencias de los economistas a los faros no son el resultado de haber realizado un estudio sobre los faros o de haber leído un estudio detallado de algunos otros economistas, a pesar del uso extensivo y costoso del ejemplo del faro en la literatura económica. No tienen ningún economista que yo sepa que haya hecho un estudio exhaustivo de las finanzas y la administración del faro. El faro simplemente se saca de la nada para servir como ilustración y se ve que todo el tiempo en la literatura económica y, como dije, especialmente en las matemáticas, los constructores de modelos obsesionados ahora se agotan construyendo estos modelos matemáticos y luego aparentemente están demasiado cansados para tomar un libro y ver si la realidad coincide con la conclusión de su modelo o al menos conectarse en línea. Hoy en día, uno de las primeras reseñas de libros que publiqué cuando salí de la escuela de posgrado en el Southern Economic Journal eran un libro sobre innovación tecnológica y un capítulo tenía 57 ecuaciones, un modelo con 57 ecuaciones para llegar a la conclusión de que cuanto mayor es la expectativa, el retorno de una inversión es mayor cuanto más dinero una corporación querrá invertir en esa inversión. Sí, y lo publiqué en el Southern Economic Journal. Esta cita directa fue necesarias 57 ecuaciones para llegar a esa conclusión. Ese es el faro. Otro buen ejemplo famoso. La literatura la llama la fábula de las abejas y nuevamente este es otro ejemplo de falla del mercado que estaba en casi todos los libros de texto de microeconomía y es una situación en la que tienes un fenómeno de un huerto de manzanas y las abejas podrían polinizar la manzana, árboles para que el dueño del huerto de manzanas obtenga más manzanas. Y también cuando las abejas polinizan los manzanos nutren a las abejas y, por lo tanto, el apicultor obtiene más miel, por lo que hay una especie de externalidad positiva recíproca. Allí y durante años y años, esto se dio como un ejemplo en los libros de texto de fallas del mercado bajo el supuesto de que el apicultor obtiene más miel, que no hay manera de que haya algún tipo de pago para los apicultores por tener sus abejas cerca del huerto de manzanas en el momento en que salen las flores y diagonal o el dueño del huerto de manzanas no sabría que no obtendrían juntos de alguna manera y descubrir cómo beneficiarse de esto y por lo tanto, estas personas dijeron que es necesario que el gobierno intervenga para subsidiar la apicultura. Bien, les leeré una cosa aquí y una vez más, otro economista llamado Stephen Chang es de Hong Kong. Y él estaba enseñando en la Universidad de Washington en Seattle en ese momento y si ibas a la tienda de comestibles más cercana aquí en Auburn y comprabas manzanas esta tarde, probablemente encontrarías algunas del estado de Washington, el estado productor de la gran manzana. Así que tenía razón. Allí en el medio de todo y él también hizo lo impensable, se levantó de su trasero y fue a la biblioteca, no solo eso, fue y entrevistó a apicultores y dueños de huertos de manzanas. Imagínese, quiero decir, ya sabe a qué me refiero, lo que la escuela hizo durante todos esos años. Para hacer eso, se supone que solo se sienta en su oficina y jugar con las matemáticas es sí. Eres economista y aquí está. Stephen Chang cita a otros economistas famosos. Francis Bide escribió el libro sobre fallas del mercado y en la década de 1950. Si fuiste a la escuela de posgrado en las décadas de 1950 y 1960 y tomaste un curso en
Finanzas públicas, lees el libro de Francis Bate sobre las fallas del mercado. Él dice que es fácil demostrar que si las flores de manzano tienen un efecto positivo en la producción de miel, cualquier solución eficiente en el sentido de Peratou asociará con las flores de manzano un precio sombra lagrangiano positivo. Eso es una jerga de matemáticas y economía. No se preocupe si los productores de manzanas no pueden proteger su patrimonio en néctar de manzana y Marcus no imputa a las flores de manzana su valor sombra correcto, las decisiones de maximización de ganancias caerán, no sé. Asignarán correctamente los recursos a falla del mercado. En el margen habrá un fracaso por la aplicación de la ley. Esto es lo que yo llamaría una externalidad de propiedad. Así que inventé un nuevo tipo de externalidad y externalidad de propiedad. No hay manera de que pudieran encontrar algún arreglo financiero para tener a las abejas cerca del huerto de manzanas y así sucesivamente. Que ambos podrían beneficiarse y Stephen Chang y Coast pensaron como un austríaco con fe que ha estado estudiando el espíritu empresarial. Me parece que hay dinero para ganar aquí, las abejas, a través de ellos, los cuidadores. Para ganar más dinero con más miel y el dueño de un huerto de manzanas podría ganar más dinero si tuviera abejas polinizando sus manzanos. Sí, es como si hubiera $10,000 aquí en esta silla hoy y también estuvieran aquí el domingo y nadie los recoja. No estoy diciendo que ustedes sean un grupo de ladrones, no recogerían el dinero, pero hay una clara oportunidad de ganancias aquí y la suposición es que los empresarios son un poco tontos. Simplemente lo dejarán allí y saben que necesitan que pongamos a los economistas que estamos sentados en nuestras oficinas del MIT para decirles cómo organizar bien su industria. Stephen Strong, como dije, hizo lo inaudito. Y de hecho se convirtió en un experto en apicultura y manejo de huertos de manzanas y descubrió que durante muchas generaciones los apicultores y los propietarios de huertos de manzanas habían escrito contratos que especifican cuánto se les debe pagar a los apicultores cuando las abejas están allí, cuando el dueño del huerto de manzanas pone pesticidas en sus árboles, le da un aviso de 2 semanas al apicultor para que saque a las abejas de allí, para que no sean dañadas por el pesticida. Pesticidas y demás. Te voy a leer una cosita que dice esto: los contratos entre apicultores y agricultores pueden ser orales o escritos. Tengo a mano 2 tipos de contratos escritos. Uno es impreso formalmente por una asociación de apicultores, entonces la asociación comercial de apicultores en realidad tenía cartas modelo para esto. Si desea hacer un contrato con él propietario de un huerto de manzanas, aquí está lo que nuestros abogados prefieren. Aconsejarle que utilice este contrato con algunos encabezados impresos y espacio para que las estipulaciones se completen a mano, además de situaciones en las que el tercero exige una prueba documentada del contrato. Los contratos escritos se utilizan principalmente para el acuerdo inicial entre las partes, de lo contrario se hacen acuerdos verbales, por lo que básicamente ese es un resumen de lo que encontró. Y luego, en el párrafo final del artículo de Stephen Chang, que también fue publicado en el Journal of Law and Economics, dice que el problema aquí es que algunos economistas han estado destilando sus implicaciones políticas a partir de fábulas en un deseo de promover la intervención gubernamental. Han sido propensos a avanzar sin el apoyo de una investigación cuidadosa. La noción de cita falla del mercado y cómo lo hacen. Dice que lo hacen comparando el ideal con una fábula. Falacia del nirvana, comparando el ideal con una fábula. Y dice que mi principal crítica se refiere a su enfoque de la investigación económica y al hecho de no investigar la situación del mundo real. Entonces, eso es ignorar la realidad. Ese es mi punto número 4, y también ignorar el espíritu emprendedor. Ya sabes. Los apicultores y los propietarios de huertos de manzanas son muy emprendedores al descubrir hace mucho tiempo cómo exprimir hasta el último centavo de sus inversiones si crían apicultores en un huerto de manzanas.
Poseer está bien, hay otro artículo interesante en esta literatura y de Steve Margolis. Olvídense de su coautor. Ahora, no deberían Steve Margolis y Stan Leibowitz. Titulado Fábula de las teclas. Mi fábula. De las abejas. Fábula de las teclas. ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? Esa es la configuración del teclado. Sí, bueno, que hubo un artículo publicado en la literatura económica por un economista llamado Paul David que argumentó que este es otro caso de falla del mercado porque en la historia que contó en su artículo se decía que hay un tipo diferente de teclado que no es la configuración de letras que es el nombre de un hombre Dvorak que es superior y por eso inventó un nuevo tipo de falla del mercado, la dependencia de la trayectoria. Dijo que hay ciertos tipos de tecnologías que se adoptan por alguna razón, son tecnologías inferiores y por eso podemos en este camino. Y nos encerramos en tecnologías inferiores y como su ejemplo utilizó el teclado QWERTY. Porque argumentó que el teclado Dvorak que se desarrolló en la década de 1940 dijo que era claramente superior al QWERTY. Pero por alguna razón el QWERTY llegó 5 minutos antes, ya sabes. Cualquiera sea la razón por la que se convirtieron adoptados y entonces estamos atrapados en una tecnología inferior. Así que otra falla del libre mercado es que nos encierra en el miedo a la tecnología y vamos a... Estoy planeando escribir un artículo sobre este tema ahora que estoy recopilando información sobre el gobierno, encerrados en tecnología inferior y mi mejor ejemplo hasta ahora es que el arsenal nuclear de los EU todavía utiliza disquetes de 8 pulgadas de la década de 1970. Puedes buscarlo en Google. Encontrarás artículos al respecto. La Administración de Servicios Generales hizo un gran estudio y lee esto, ¿sabes? Como vaca sagrada, el arsenal nuclear está funcionando con 8 pulgadas obsoletas, ¿sabes? Incluso eliminaron estos discos de 8 pulgadas y pasaron a discos de 4 pulgadas en algunos puntos en el disquete, pero de todos modos, me estoy poniendo un poco alejado de mí, una fábula de las claves, ¿por qué no nos ponemos de pie? Leibowitz y Steve Margolis hicieron una vez más lo inaudito. Y no se basaron solo en la teoría y, en general, realmente no compraron el argumento de que eso es lo que los consumidores han estado haciendo durante décadas. Y décadas se conformarían con una tecnología inferior o que algún empresario no aceptaría este teclado Dvorak y comercializarlo y convencer a la gente y mejorarlo y persuadir a la gente de que este es un producto competitivo y que no todas las máquinas de escribir. Esto es anterior a las computadoras. Las computadoras personales deberían tener un teclado QWERTY, cuando de todos modos lo que descubrieron fue que te leeré. ¿Cuándo? Investigaron, descubrieron que querían averiguar de dónde venía este teclado Dvorak, quién lo hizo, quién es nuevo y encontraron un montón de estudios de la Marina de los EU que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial que afirmaban que el Dvorak el teclado era superior al teclado QWERTY y esa fue la evidencia que Paul David en su artículo pero y esto es lo que Leibowitz y Margolis escriben sobre esto dijo Earl Strong, un profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania y un ex campeón, Canto Hammond, presidente de la oficina la sección de máquinas de la Asociación Americana de Normas, informa que el año 1944 en los EU, el experimento de la Marina y algunos experimentos del Departamento del Tesoro, realizados en 1946 fueron realizados por un Dr. Dvorak que poseía la patente del teclado del sistema Dvorak y necesitaba al menos $130,000 de la Comisión Carnegie para la Educación, por los estudios realizados mientras estaba en la Universidad de Washington. Es como si Chrysler hiciera estudios de autos comparando los de Chrysler con los de Toyota.
y dijera que tenemos una serie de 10 estudios que prueban que los de Chrysler son mejores que los de Toyota y eso es lo que hice antes, así que eso funciona. Bien, eso no funciona. Demuestra que el teclado QWERTY no es inferior al teclado Dvorak, pero levanta algunas grandes señales de alerta. No es así. Hay un conflicto de intereses aquí, así que siguieron investigando y, ya sabes, me encanta este tipo de investigación, ya sabes, está guiada por la teoría económica es real. Y es un trabajo duro, es una historia y es un estudio de la realidad y es mucho más convincente que la versión de economía del MIT, donde te sientas en una habitación y haces matemáticas. Día no es que haya algo malo inherentemente con las matemáticas, pero a veces hay que mirar por la ventana de todos modos. Encontraron un montón de estudios de administración de servicios generales de 1956 que no eran compatibles con el teclado Dvorak. Así que dieron un paso más y consiguieron un subvencionó y contrató a sus propios expertos para realizar experimentos ergonómicos y ellos sí terminaron concluyendo que los expertos hicieron que un teclado QWERTY es marginalmente mejor o en términos de, ya sabes, palabras por minuto escritas sin errores. Eso no es mucho, pero no mucho, pero para sí cualquiera sea la razón, a los consumidores les gustó y una vez más fueron demasiado rápidos al condenar los mercados por alguna combinación de la falacia del nirvana, ignorar el espíritu emprendedor, ignorar la realidad, salir por sus caminos privados. Walter Block no está aquí este año, así que te ahorras el palabras de nuestro famoso becario Rhodes. Walter. Hola, he estado defendiendo los caminos privados durante unos 50 años, pero el argumento original a favor de los caminos privados, hasta donde yo sé, no es a favor de subsidios gubernamentales para Ross 1. Probablemente el argumento original lo hizo Alexander. El propio Hamilton lo llamó SAPs de mejora interna. En mi libro sobre la maldición de Hamilton, lo cito a él mismo, diciendo esto, diciendo que es una muy buena interpretación del problema del polizonen. El momento en que pensó que la financiación privada no sería suficiente para la construcción de carreteras y luego que los tesoros de Thomas Jefferson, secretario del Tesoro, después de Hamilton se fue y George Washington estaba fuera del cargo, él era un defensor de los subsidios gubernamentales para la construcción de carreteras por la misma razón que pensaban en el problema del oportunista, así que ambos expresaron el problema del oportunista mucho antes de que hubiera libros de texto escritos para explicar el problema del oportunista. Ok. Pero al mismo tiempo, las corporaciones privadas estaban ocupadas construyendo caminos privados y en todo el país. Otro ejemplo aquí y aquí hay algo que leí. Un pasaje corto, hay un artículo que estaba en una revista llamada Economic Inquiry, que es una revista de bastante alto nivel, bastante buena. Revista de economía de Daniel Klein y Danny Klein fue un estudiante mío de pregrado en George Mason hace 100 años. Perdí su rastro ahora. No sé dónde está o es que ahora enseñó en California por un tiempo y perdí su rastro de él, por lo que está familiarizado con la economía austriaca, fue parte de los inicios del lo llamó Centro de Estudio de Procesos de Mercado en George Mason y ahora es el Centro Mercatus. Supongo que ya ni siquiera tengo ese nombre en el mismo lugar, pero de todos modos, hizo un estudio sobre la construcción de carreteras en los primeros Estados Unidos cuando hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y aquí están algunas de las cosas que encontró, y nuevamente encontró un montón de libros que los historiadores que habían estudiado esto imaginan que, como economista, una vez más lee libros increíbles hace algunos años. La manera en que me dejé llevar me permitió desviarme, quiero decir, desviarme de nuevo.
Mi universidad le daría a cada estudiante de primer año un libro para leer para una orientación de primer año y fue el turno de las escuelas de negocios de elegir el libro y el director del departamento de economía me pidió que estuviera en el comité para elegir el libro porque me dijo que eres el único miembro del departamento que lee libros historia verdadera, la historia verdadera, así es. El departamento de economía, así que eso es realmente he sido dueño del comité. Para elegir un libro porque nadie más no lo haría. ¿Tienes alguna idea de qué libro elegir? No leen libros, sí, pero Danny Klein aparentemente escribió un libro que decía lo siguiente: entre 1794 y 1840, 238 compañías privadas de New England Turnpike construyeron y operaron 3.750 millas de carreteras. Nueva York lideró a todos los estados y Turnpike Mollis con más de 4.000 a partir de 1821, Pensilvania estaba en segundo lugar alcanzando un pico de 2.400 millas en 1832. Las compañías de Nueva Jersey operaban 550 millas en 1821, Maryland operaba 300 millas de caminos privados, pero en 1830, los Turnpike también representaron una gran mejora en la calidad de las carreteras, por lo que construyeron caminos privados en los primeros Estados Unidos y esto fue más o menos lo mismo. Es hora de que Hamilton diga, oh, necesitamos fondos gubernamentales para las carreteras donde no tenemos carreteras. Mientras tanto, las empresas privadas lo están haciendo. Y Dan Klein ofrece algunas buenas explicaciones de cómo sucede esto. Dijo que estas empresas de autopistas solo estaban pagando alrededor del 3%. Regresarás y podrías haber obtenido un rendimiento del 10% de tu dinero en otro lugar, no necesariamente en los Estados Unidos e Inglaterra o algún otro lugar, pero la gente lo invierte de todos modos porque sabían que la carretera fortalecería su comunidad, sería bueno para sus negocios, si tuvieran un negocio y estuvieran conectados con el pueblo vecino, ampliarían sus mercados, tendrían un mercado más grande para las cosas y hay mucho ostracismo social, gente que no invierte o que está socialmente excluida o que no quiere hacer negocios contigo, y en comunidades pequeñas como esas se usaban este tipo de herramientas para hacer que la gente invirtiera. Y muchas. La gente pensó que era solo en su propio interés invertir en estas empresas de autopistas, especialmente si conducía a una mayor prosperidad para su comunidad, lo que sucedió, y ese es otro ejemplo que creo que señalaría de estar un poco demasiado ansioso, condenar a los mercados por fallar, debido al problema del oportunista sin mirar la historia. Otros ejemplos que conoce son un artículo de Iris Chtan de hace años llamado El mito de los monopolios naturales y que ha sido traducido a un montón de idiomas diferentes. He tenido contacto con personas de todo el mundo. Yo a lo largo de los años he tenido que reimprimir este artículo sobre el mito de los monopolios naturales y sobre la historia que ustedes conocen. Lo que generalmente nos dicen es que se suele contar en un contexto histórico a los estudiantes universitarios estadounidenses, pero a fines del siglo XIX y principios del XX se produjo el advenimiento de estas industrias que tenían altos costos fijos, como la industria del acero, el suministro de agua y gas natural, etc. Cuarto teléfono y como resultado de eso tenían economías de escala que conducían a una situación en la que supuestamente una gran empresa lograría un costo promedio de producción muy bajo y eso dejaría a todos fuera del mercado. Por lo que no habría un monopolio natural de cualquier empresa que llegó primero con esta gran producción a gran escala de lo que fuera, suministro de agua, servicios telefónicos y demás, y por lo tanto el gobierno llegó y los reguló en interés público haciendo dos cosas, una, convirtiéndolo legalmente en un monopolio porque querían el bajo costo que les darían los monopolios.
pero luego regulaban el precio para que no fuera un precio de monopolio, que les permitiera obtener una ganancia, pero no una ganancia de monopolio, y esa es la teoría de la regulación del interés público. Bueno, resulta que es otro engaño que en realidad nunca sucedió. Citaré nuevamente a Harold M. Setz. Él investigó, y aparentemente le sonó sospechoso en algún momento de su libro, Competencia de Eficiencia y Política Pública, colección de artículos de su revista, dice que 6 compañías de luz eléctrica trabajan y yo me organicé en el año 1887 en la ciudad de Nueva York. 45 empresas de luz eléctrica tenían el derecho legal de operar en Chicago en 1907. Antes de 1895 Duluth, Minnesota tenía 5 compañías de iluminación eléctrica. Scranton, Pensilvania tenía 4 en 1906. Durante la última parte del siglo XIX la competencia era la situación habitual en la industria del gas en este país, es decir, gas natural, supongo. Antes de 1884, 6 compañías competidoras operaban en la ciudad de Nueva York. La competencia era común y especialmente persistente en la industria telefónica. Baltimore, Chicago, Cleveland, Columbus, Detroit, Kansas City, Minneapolis, Filadelfia, Pittsburgh, St. Louis tenía al menos 2 servicios telefónicos en 1905, por lo que nunca sucedió de esa manera, nunca sucedió esto. Estos monopolios naturales nunca evolucionaron en un monopolio natural, y en mi artículo lo analicé en la ley con mucho más detalle que solo eso, y descubrí que cuando aparecieron monopolios, el ejemplo clásico sería lo que pasó en Maryland. La Baltimore Gas and Light Company intentó fusionarse con un par de otras empresas y crear un monopolio. No funcionó. Ya sabes, las fusiones no funcionaron demasiado. Hicieron trampa. Una y otra vez, lo intentaron y no funcionó. Así que hicieron lo que las corporaciones siempre hacen cuando intentan lograr un monopolio. Van a los estados para conseguir que el estado, el gobierno, les dé un monopolio, y así lo hicieron. Y entonces fueron al estado de Maryland y les hicieron aprobar una ley que decía que el estado de Maryland compartiría el botín que obtendrían. Ahora, déjenme darles los números exactos aquí en un segundo. Digamos cuánto. El botín que se repartieron de la compañía de gas consolidada se llamó un pago anual a la ciudad de $10,000 al año. Esto es en 1890, $10,000 al año, un par de cientos de miles. Y el 3% de todos los dividendos declarados a cambio del privilegio de disfrutar de un monopolio de 25 años. Así fue como llegaron los monopolios naturales a Maryland. Una vez que lo hicieron, a otras ciudades de todo el país, pero bueno, esa es una buena manera de introducir un aumento de impuestos, pero ya sabes, aumentar la factura de la electricidad para todos o la factura del gas, y los consumidores probablemente culparían a la compañía de gas, no culparán a los políticos por eso, así que básicamente fue una cuestión de compartir. Esquema de monopolio de saqueo, y así es como surgieron los monopolios naturales. Dije que hay un artículo en el que un economista llamado Walter Primo habló PRIMEaux. Pasó gran parte de su carrera haciendo estudios estadísticos de la industria de la energía eléctrica, y escribió un libro completo llamado Competencia de Utilidad Directa, y él descubrió, y este es otro tipo que se levantó de su silla giratoria, descubrió que hay docenas de ciudades estadounidenses que nunca hicieron esto, nunca seguí esta ruta que siempre permitió la competencia directa. Quiero decir, no como tú. Tienes el monopolio en el lado este de la ciudad y tienes un monopolio en el lado oeste de la ciudad, competencia directa por todas las partes de la ciudad por parte de múltiples compañías y, por supuesto, que en contraste en el negocio de energía eléctrica que hay precios más bajos, mejor servicio,
etcétera, todo lo que esperarías. Con un poco de competencia, también descubrieron cómo minimizar las líneas eléctricas y todo. Ese tipo de cosas para crear lo mínimo, incluso enterrándolas en algunos lugares, de modo que eso es una especie de contraejemplo del estándar. Historia, pero por alguna razón los libros de texto todavía ignoran todo esto, ignoran a Walter Primo para su vergüenza a los libros de texto, porque esto fue un recuerdo en la escuela de posgrado leyendo estos artículos suyos en la revisión de economía y estadística y econometría, y quiero decir que esto es un gran momento, ya sabes. Economistas empíricos muy conocidos que hicieron estos estudios en la corriente principal, pero se ignora porque supongo que es demasiado políticamente incorrecto hacerlo, y esa es mi historia por ahora. Supongo que tenemos un minuto en caso de que alguien quiera hacer algo. Una declaración brillante o tirar un tomate o algo así, aullar como un lobo una vez más si no está bien, ¿qué pasa? O él. Libro que escribí fue demente y se lo recomiendo al comité. Bueno, este es un libro que fue elegido por las escuelas de negocios, así que no podría recomendar un libro de teoría económica. Porque es para todos los estudiantes de primer año de música. Así que lo elegí. Un libro sobre la historia del emprendimiento de John Estelle Gordon, que pensé que al menos les haría leer historias de empresarios famosos y cómo ellos, ya sabes, hicieron sus vidas, cosas en él. Fue bastante bueno, muy legible, cualquiera podría leerlo. No es necesario conocer ninguna teoría económica ni nada parecido, y sabía que cuando no aceptaran algo así, los dos izquierdistas del comité se enfadaron porque eran en su mayoría hombres blancos y me dijeron que no había suficientes. Y ambas eran mujeres, las dos izquierdistas, pero traté de decirle, bueno, esa es la verdadera historia estadounidense. Quiero decir, esa es la verdad por estadounidense, la historia estadounidense en gran medida. No es la verdad tanto hoy como lo era hace 150 años, pero no fue así. No era exclusivamente masculino, sino que llegó a tiempos bastante modernos y había mujeres empresarias en allí, pero una minoría porque esa es la realidad. Pero realmente querían algún libro grande de izquierda como Nickel and Dime, algo así, y entonces la universidad en realidad tuvo que intervenir. La administración tuvo que intervenir y elegir a algún administrador para elegir el libro, y escogió algunos libros comunistas del New York Times que a veces me llaman sobre comercio internacional, sobre por qué necesitamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o algo así. Según recuerdo, ese es el que creo que se nos acabó el tiempo. Es la cuarta parte de eso. Siéntete libre de aullar en lugar de aplaudir.